Buenos días, es un honor y un placer participar de esta forma nueva, ¿no? en las sextas jornadas de Cataluña Futura. A mí me han pedido el hacer una aproximación, una especie de brochazo, diríamos así, sobre las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID, ¿no? Y lo voy a hacer, como se dice en el lenguaje parlamentario, lo voy a hacer fijando posición sobre 5 cuestiones, por lo tanto, fijando posición de una manera necesariamente breve, 4 minutos aproximadamente para cada una de las de los 5 mensajes que quiero transmitirles. El primero es que una economía pandémica, aunque no es una economía habitual en la historia económica, sabemos, sin embargo, algunos de sus rasgos. Y estos rasgos hay que tenerlos muy presentes para poder afrontarla bien, ¿no? Una economía pandémica, en este sentido, es una economía que tanto en su fase recesiva, de recesión, como en su fase de recuperación, es asimétrica. Es decir, la recesión pandémica castiga más a unos sectores de la sociedad que a otros. Pero la recuperación, cuando llega, también es una recuperación asimétrica. En términos marineros, si me permiten la metáfora, se dice que cuando después de una bajamar que deja varados en la arena a todos los barcos, cuando llega de nuevo la subida de la marea, la pleamar reflota a todos los barcos. Pues bien, una recuperación pandémica no se comporta como una pleamar, porque no sube de la misma manera, no reflota de la misma manera a todos los barcos. Una serie de barcos, de sectores económicos, dejando ya la metáfora, se va a quedar varada en la arena. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos pone además en relación con la salud pública. La pandemia, a mi juicio, lo que ha venido, entre otras cosas, es a poner de manifiesto la importancia que tiene la salud pública, una buena salud pública, en una sociedad. Porque esos barcos que quedan varados en la arena no pueden ser elevados por las políticas monetarias y por las políticas fiscales expansivas de los gobiernos. En otro tipo de recesiones, estas políticas expansivas son capaces, si se hace bien, de elevar a todos los barcos, a todos los sectores. En una recesión pandémica, las políticas monetarias y fiscales no consiguen reflotar a todos los barcos, porque quedan algunos muy castigados por los efectos de la pandemia, de la contaminación del virus. Y a esos sectores solo los podremos volver a reflotar cuando seamos capaces de asegurar la salud pública. Este es mi primer mensaje. Una pandemia de este tipo y las próximas que vendrán, como es la del cambio climático, pone el foco en la importancia esencial que tiene el tener un sistema de salud pública muy potente para poder hacer frente a esta y próximas pandemias. En segundo lugar, el segundo mensaje que les querría transmitir es que la pandemia acentúa el problema distributivo que ya teníamos antes de la pandemia. Un problema que nos venía del hecho de que el capitalismo hiperglobalizado en las últimas décadas, desde los años 80, no ha funcionado en beneficio de todos. Esto ha provocado el aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la pérdida de oportunidades a niveles que yo diría similares a los de principios del siglo pasado, previos a la Primera Guerra Mundial y también a la Gran Depresión.
Este problema distributivo que ya teníamos antes, insisto, como consecuencia de que el capitalismo hiperglobalizado no funcionaba en beneficio de todos, se va a ver ahora acentuado, se está viendo ahora acentuado por los efectos, decía antes, socialmente asimétricos de la pandemia. Para mí, este quizá es el punto más relevante de las consecuencias sociales, económicas y también políticas que va a tener la pandemia. Insisto, acentúa de una manera muy fuerte el problema distributivo, el problema de la desigualdad en un sentido amplio de la palabra desigualdad. Conocer, saber cuáles son las fuentes de dónde bebía esa desigualdad, es muy importante para poder responder a ese problema distributivo. Antes de la pandemia, a mi juicio, las fuentes de la desigualdad no venían de una manera muy especial de que funcionase mal la redistribución en nuestra sociedad. Es decir, el origen, la fuente principal de la desigualdad, en mi opinión, no es el mal funcionamiento del estado del bienestar en su vertiente de impuestos y en su vertiente de gastos sociales. No estoy diciendo que no tengamos que mejorar el funcionamiento del estado del bienestar para mejorar sus efectos redistributivos, pero insisto, la desigualdad que teníamos ya antes de la pandemia no venía del mal funcionamiento del estado del bienestar. ¿De dónde venía entonces? A mi juicio, del mal funcionamiento de la distribución del excedente que crea la economía entre salarios y beneficios o dividendos empresariales. El capitalismo de las últimas 4 décadas ha adquirido un sesgo, o mejor, dos rasgos que son muy desigualitarios. En primer lugar, en la medida en que las empresas, especialmente las grandes corporaciones desde los años 80, han orientado su modelo de gobernanza a maximizar el valor, se decía, para los accionistas, esta orientación en la gestión de las grandes corporaciones ha introducido un motor de desigualdad a través de los salarios espectaculares. Los salarios reales prácticamente no han crecido, en muchos casos han retrocedido en términos reales desde los años 80. Esta es, a mi juicio, la primera fuente de la desigualdad, del problema distributivo que ha planteado el capitalismo en los últimos años. La segunda fuente de desigualdad es el hecho de que este capitalismo hiperglobalizado ha ido introduciendo un elemento de oligopolización, es decir, de concentración empresarial en todos los sectores de la economía, que ha acentuado también el problema de la desigualdad. Y a la vez, en las últimas décadas, como saben perfectamente, hemos visto la aparición sorprendente en este sentido, inesperada, de nuevos grandes monopolios globales digitales, las grandes plataformas. Hoy los economistas comenzamos a tener evidencia de que la presión a la baja sobre los salarios está muy vinculada al aumento de la concentración empresarial en prácticamente todas las industrias de la economía. Por cierto, esto fue una observación que ya hizo en su momento, en los años 30, la economista Joan Robinson, una economista en los primeros momentos discípula de Keynes y que después se alejó un poco de él. Joan Robinson, en sus trabajos principales, llamó la atención sobre el impacto sobre los salarios que tenía la concentración empresarial a principios de siglo. Pues bien, yo creo que esto se ha vuelto a reproducir ahora y es, insisto, a mi juicio, la segunda fuente de la desigualdad que estamos viendo en nuestros países. Bueno, esta desigualdad que ya teníamos antes
lo que hace la pandemia es acentuarla de una manera muy intensa. La tercera cuestión que les querría trasladar es que este problema distributivo, con sus consecuencias en términos de aumento de la desigualdad, ha destruido el contrato social socialdemócrata, decimos a veces, que se construyó en la segunda posguerra mundial. Dicho de otra manera, la desigualdad que estamos viendo ha sido y es un poderoso disolvente del contrato social que toda sociedad necesita para funcionar de forma mínimamente armoniosa. Es decir, para mí la noción de contrato social la asocio a la idea de la necesidad de que en una sociedad de naturaleza liberal, como son las nuestras, la necesidad de que en este tipo de sociedades exista de forma explícita e implícita, de forma escrita y no escrita, un compromiso entre aquellos a los que les va bien con el sistema y aquellos que tienen el riesgo de quedarse atrás o en muchos casos quedarse tirados en la cuneta del progreso económico y del progreso social. El contrato de la posguerra, el contrato social de la posguerra, en términos así, casi de jurídicos de contrato, introdujo unos compromisos para ambas partes del contrato. Hablando en términos muy generales, las izquierdas de la época, tanto los grandes sindicatos como los grandes partidos de izquierda y socialdemócratas, a la salida de la Segunda Guerra Mundial se comprometieron a legitimar el capitalismo siempre y cuando fuese un capitalismo regulado y un capitalismo gestionado macroeconómicamente de acuerdo con las orientaciones de John Maynard Keynes. Por un lado, las izquierdas vinieron a decir, estamos dispuestos a dejar de considerar al capitalismo como nuestro enemigo irreconciliable, pero a cambio de, en primer lugar, de que se le regule y se le gestione la demanda agregada por parte de los gobiernos. Y en segundo lugar, siempre y cuando los conservadores, los liberales de la época, se comprometan a pagar impuestos para poder construir un nuevo estado social, que hemos llamado estado del bienestar, que tenga tres grandes pilares. Por un lado, la garantía de una educación universal, pública y gratuita. El segundo pilar, un sistema sanitario público, también universal y gratuito. El tercer pilar, un sistema de seguros públicos de desempleo para evitar las consecuencias sociales de las recesiones. Y el cuarto pilar, un sistema de pensiones pública que evite que cuando las personas dejen de trabajar y pierden sus salarios, entren en la pobreza. Ese fue el doble compromiso que a mi juicio construyó el contrato social de la posguerra. Y hay que reconocer que funcionó maravillosamente. Los llamados 30 gloriosos, los 30 años que siguen a la Segunda Guerra Mundial, todo funcionó bien. La economía, las finanzas, el progreso económico, el progreso social y la expansión de la democracia. ¿Cuál es ahora el riesgo? Que el retorno de la desigualdad está disolviendo ese pegamento del contrato social. Esta es la tercera idea que quería trasladarles, ¿no? La cuarta es que la pandemia puede ser, no digo que vaya a ser, puede ser un parteaguas de la historia, una parturienta, diríamos en términos marxistas, de una nueva etapa histórica. O como dicen otros autores, la gran historiadora Margaret Macmillan decía hace poco que la pandemia iba a ser
una bisagra de la historia, es decir, una bisagra que nos permita pasar de una habitación a otra de la casa, de una fase, de una etapa de la historia, los últimos 40 años, un poco de orientación neoliberal y conservadora, a una nueva etapa histórica, en principio más progresista, que atienda, que vea de afrontar el problema redistributivo. Bueno, no sé si mi optimismo, mi esperanza, me llevan a pensar o más que a pensar, a desear que la pandemia de coronavirus actúe de esta manera como un parteaguas, como una bisagra que nos permita pasar a una nueva etapa de la historia de 30, 40 años de nuevo, donde el progreso social, el progreso económico, el crecimiento, el progreso social y la democracia vuelvan a reconciliarse. La pregunta, sin embargo, es, bueno, ¿qué factores, qué elementos deberían estar presentes a lo largo de los próximos años y que hagan posible la construcción de este nuevo contrato social? Yo creo que hay 3 elementos, al menos, que es importante, mirando la historia de la construcción del contrato social de la posguerra. El primer elemento es que tiene que aparecer un clima de la época, en términos un poco alemanes, un Zeitgeist, es decir, un clima que cree un consenso social en favor de ese nuevo contrato social. Yo creo que este nuevo clima está surgiendo alrededor de la pandemia. En la medida en que la pandemia ha producido un impacto tremendo en nuestras vidas, en la medida en que nos ha hecho ver cuán somos de vulnerables los seres humanos y nos ha hecho ver la incertidumbre, el riesgo de poder cualquiera de nosotros caer en la enfermedad o en la pobreza, en la medida en que la pandemia crea este sentimiento de vulnerabilidad humana que es muy general a todos los grupos sociales. En este sentido, creo que está favoreciendo ese nuevo Zeitgeist, ese nuevo clima que favorezca un nuevo contrato social. El segundo elemento que necesita un nuevo contrato social es que existan nuevas ideas y nuevas propuestas de política para reconciliar progreso económico, crecimiento económico, con progreso social, para romper esa dicotomía, ese dilema, ese trade-off que en los últimos 40 años ha bloqueado las políticas de igualdad. Me estoy refiriendo a aquella relación de Okun, en un artículo muy conocido publicado en el año 1974, que con los datos de la época vino a señalar que había un conflicto, un trade-off entre equidad, justicia social, si lo quieren así, y eficiencia económica. De tal forma que una persona que legítimamente quisiera aumentar la equidad, la justicia social en la sociedad, los economistas le decíamos, tiene usted todo derecho a desear esa mejora en la equidad de la sociedad, pero recuerde usted que esa mejora de equidad va a significar que la economía va a funcionar peor. El dilema del pastel. Dice, mire usted, ¿qué quiere? En primer lugar, que el pastel crezca, que la riqueza de la economía crezca, o quiere repartirlo mejor. Y aquí el dilema era, si lo quiere repartir mejor, el problema es que el pastel entonces no crecerá. Bueno, desde el año 2014 ha aparecido una especie de revelación, a mi juicio, casi religiosa, ¿no? En la investigación económica, porque la investigación surgida no del Vaticano, sino del Fondo Monetario Internacional, ha demostrado, con mejores datos de los que pudo utilizar Okun, ha demostrado que no es cierto que equidad y eficiencia tengan una relación negativa, una pendiente negativa,
sino que todo lo contrario. Ahora sabemos que una sociedad, una economía más equitativa da lugar a un crecimiento más sano y más estable en el tiempo. Para mí esto es una revelación, es la fuente de nuevas políticas sociales que en los próximos años pueden introducirse en nuestros países sin que la eficiencia económica y el crecimiento se vea dañado, sino al contrario. Estas nuevas ideas, insisto, van a ser fundamentales para ese nuevo contrato social. Y el tercer elemento que necesita un nuevo contrato social es que haya tropas que estén dispuestos a salir al campo de batalla para imponer ese nuevo contrato social. En este punto es donde no estoy aún muy seguro de qué tipos de contratos sociales vamos a ver en los próximos años. Porque fíjense, si examinamos ahora un poco la vida política de nuestros países, veremos que hay una oferta de 4 contratos sociales diferentes. Hay el contrato social neoliberal, que es un poco más de lo mismo, y que viene a decir: liberemos a la economía para que crezca, flexibilicémonos y ya verán cómo el crecimiento finalmente resolverá el problema distributivo. Hay en segundo lugar el contrato social de la nueva derecha nacionalista y populista, que lo que viene a decir, Trump sería un ejemplo, es que la forma de resolver el problema distributivo es con el proteccionismo arancelario, comercial y con el nacionalismo económico, es decir, hacer volver aquellos salarios y aquellos empleos, que se fueron durante esas 4 décadas anteriores de deslocalización, hacerlos volver a cada uno de los países para que vuelva el empleo y los buenos salarios a aquellas clases que se han visto perjudicadas en los últimos años. En tercer lugar, hay el contrato de izquierda radical, que acentúa o quiere resolver el problema distributivo a través del aumento de los impuestos, de los gastos sociales y de nuevas figuras, de nuevas políticas o nuevos instrumentos como son la renta básica universal. Y hay un último tipo de contrato social al que le podemos llamar liberal conservador o liberal socialdemócrata, que lo que acentúa es que para resolver el problema distributivo hay que reformar a la empresa, hay que reformar el capitalismo para que de nuevo el excedente empresarial se distribuya bien entre salarios y beneficios, entre salarios y dividendos. Estos son 4 ofertas, están muy simplificadas por el tiempo, son 4 ofertas de contrato social que buscan resolver el problema distributivo de nuestras sociedades, pero lo buscan por caminos diferentes. ¿Cuál de ellos será el que se impondrá en el futuro? No estoy seguro. Es posible que diferente tipo de sociedades opten por diferente tipo de contratos sociales. Lo iremos viendo. Y ya por último, para cerrar esto, la pandemia, a mi juicio, también ilumina los caminos que tenemos por delante, las sociedades, para abordar los 2 grandes retos que tenemos como civilización. Primero, el reto pandémico, y en segundo lugar, el calentamiento global, ¿no? Frente a estos 2 retos hay como 2 caminos que ya estamos comenzando un poco a ver. Hay un camino o una propuesta que viene a dice, miren, la pandemia nos ha demostrado que la única forma de reducir la emisión de gases contaminantes, por lo tanto, de reducir el problema medioambiental, es el decrecimiento, es el dejar de crecer, porque en la medida en que dejemos de crecer y reduzcamos la movilidad, estaremos favoreciendo, por un lado,
la reducción del cambio climático y por el otro, en la medida en que reduzcamos la movilidad de las personas, también estaremos frenando las posibles pandemias. Esto es una opción. La otra opción, ¿cuál es para afrontar la actual y las futuras pandemias y el cambio climático? Es la ciencia y el conocimiento en general. ¿Cómo vamos a salir finalmente de la pandemia? Cuando tengamos vacunas eficaces y tratamientos clínicos que, sin ser vacunas, puedan, sin embargo, reducir, aliviar los efectos del coronavirus. Esto es mediante la ciencia y el conocimiento. ¿Y cómo podremos abordar el problema del cambio climático? No, a mi juicio, decreciendo, sino consiguiendo que el crecimiento no genere la contaminación, la emisión de gases que ha hecho en las últimas décadas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con ciencia y tecnología. Por lo tanto, insisto, mi último mensaje es que la pandemia ilumina también los caminos que tenemos por delante a la hora de afrontar estos dos grandes retos que son, insisto, las pandemias y que son el calentamiento global. Estos serán las 5 cuestiones que de una manera muy rápida, decía al inicio, fijando posición únicamente sobre ellas, les quería transmitir en esta ponencia. Muchas gracias por su atención.